Sí. Hola, Dios les bendiga. Estamos contentos y agradecidos con Dios en este día sábado. Estamos agradecidos con Dios y contentos por saber que Dios es justo, Dios es grande, Dios es fiel a sus promesas, pero sobre todo Dios es bueno. Y es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Así que damos gracias al Señor. Les saludo desde aquí, desde la casa pastoral. Le mandamos un saludo a todos ustedes, los que se han inscrito y están inscritos al canal y que van a recibir este video. Les saludamos en el amor del Señor. Muchas gracias por sus oraciones, de verdad. Hemos sentido el respaldo y la bendición de Dios sobre nosotros. Y sé que es en respuesta a muchas oraciones de ustedes. Así que estamos contentos. Seguimos pasando la prueba, pero sabemos que Dios es bueno, que Dios es fiel. Estábamos pensando, bueno, yo personalmente estaba pensando en Job, cómo Dios lo cercó. Y Satanás le decía a Dios, bueno, pues tú no le falta nada porque lo ha cercado, pero permíteme tocarle sus cosas. Y es ahí donde a veces leerlo es fácil, pero cuando ya tú lo estás viviendo, pues siempre es un poquito difícil. Pero Dios es bueno, Dios es fiel, aleluya. Dios ha sido grande y maravilloso, gloria sea al Señor. Así que estamos contentos, gloria sea al Señor. Como pastor, no me puedo quedar sin compartirles una palabra del Señor, una palabra que ha bendecido mi vida, una palabra que Dios ha estado trayendo otra vez a mi corazón hace algunos, no sé, meses, semanas. Dios trajo algo así parecido y Dios ha estado trayendo esta palabra otra vez y yo quiero compartirla con ustedes. Hacemos una oración. Dios, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tu amor y misericordia están ahí, Señor. Hoy quiero compartir con mis hermanos esta palabra. Espíritu de Dios, permite que esta palabra entre, penetre y sea implantada en el corazón de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. El pensamiento que yo quiero compartir con ustedes, le he puesto reconciliaos con Dios. Así, reconciliaos con Dios. Para empezar, yo tendría que decirles que recordemos que Dios creó al hombre. Dios hizo al hombre con propósito. Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Nosotros sabemos que el hombre, cuando es creado a la imagen y semejanza de Dios, eso quiere decir que el hombre tiene la capacidad de reflejar el carácter moral de Dios. No solamente de disfrutar el amor de Dios, pero de reflejar el amor de Dios. No solamente de recibir la bondad de Dios, pero reflejar la bondad de Dios. No solamente recibir la fidelidad de Dios, pero reflejar la fidelidad de Dios. El hombre tiene la capacidad, de acuerdo a la palabra del Señor, porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, la capacidad de reflejar el carácter moral de Dios. Pero nosotros sabemos que desgraciadamente el hombre le falló a Dios. Y cuando le falla a Dios, automáticamente, de acuerdo a la carta a los Romanos, el hombre es destituido de la gloria de Dios. El hombre es destituido de la gloria de Dios. Pierde el favor de Dios en esa acción de haberle fallado a Dios. Entonces nosotros miramos al hombre en la desgracia de caer de la gracia de Dios. A partir de ahí comienza el plan de Dios de reconciliar al hombre con Dios. A partir de ese momento, no es que lo agarraron a Dios desprevenido, no, los planes de Dios siempre han estado y comienza a caminar el plan de Dios para restaurar al hombre. El hombre pues ha hecho también sus intentos de regresar a Dios, de regresar al lugar de donde pues él ha sido creado, pero lo ha hecho de una manera incorrecta cuando no lo hace de parte de Dios o con Dios o en el plan de Dios. Lo ha hecho a través de ser buenas personas, a través de diferentes maneras de ser buenas, hacer buenas acciones, a través de buenas dádivas, buenos ciudadanos, buenas personas, a veces algunos aislarse y irse a un convento y tratar de no ver a nadie y tratar de ser mejores.
y eso lo ha tratado de hacer el hombre. Más sin en cambio nosotros sabemos que eso no funciona, no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, cuando el plan de Dios se pone a andar para reconciliar al hombre con Dios, entonces yo quisiera leerle una porción de la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3, San Juan capítulo 3, verso 1, verso 2 y verso 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros vemos la conversación de Jesús con Nicodemo, y Nicodemo le dice: maestro, sabemos que tú has venido de Dios. Y entonces en esa parte no se equivoca Nicodemo, en esa parte es entendible la parte de Nicodemo. Y Jesús en ese mismo momento le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay manera de entrar al reino de los cielos si no se nace de nuevo. Ahora, nosotros sabemos que Nicodemo no entendió. Nicodemo le dijo al maestro: pero ¿cómo puede entrar otra vez siendo viejo? ¿Puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y entonces Jesús dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero hay algo bien importante, y es que en el verso 6 le dice bien claramente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, le está diciendo: hay dos nacimientos que el hombre tiene que experimentar en esta vida. El primero es el que todos experimentamos para formar parte de la sociedad, de la humanidad. Es el nacimiento en la carne. Cuando usted nació, usted se parece a sus padres, le sacó las características de sus padres, pertenece a la familia de sus padres tienen la potestad sobre ustedes, ustedes tienen la bendición de tener una figura o una cobertura paterna, una familia, cuando ustedes nacen en una familia. Pero hay un segundo nacimiento. Dice: el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del espíritu. Habla del segundo nacimiento. Habla de una experiencia personal con nuestro Dios. Solo teniendo una experiencia personal con nuestro Dios podemos nosotros a entrar al reino de los cielos. Hay dos nacimientos entonces: el nacimiento en la carne y el nacimiento en el espíritu. Entonces el hacer lo correcto, entonces el portarse bien, entonces el hacer el esfuerzo para que no nos vayan a regañar, entonces el hacer el esfuerzo para que hacer las cosas correctas, no tiene que ver con me van a regañar o me lo impusieron. Hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque allá prohíben hacer esto, porque allá te prohíben esto, porque el pastor prohíbe esto. El hacer lo correcto, el hacer lo bueno, el hacerlo la voluntad de Dios, no es cuestión de imposición, no es cuestión de que me van a regañar, no es cuestión de que, no, es que tengo que esforzarme, no es cuestión mental, no es cuestión de esfuerzo humano, es cuestión de naturaleza. Es cuestión de naturaleza. Si usted nace de sus padres, se parece a sus padres físicos, naturales, humanos. Pero si usted nace del Espíritu y tiene un Padre y se llama Dios, porque de acuerdo a Juan capítulo 1, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios a todos aquellos que le creyeron. En otras palabras, el hacer la voluntad de Dios no es cuestión de esfuerzo. No es cuestión de regaño, no es cuestión de imposición, no es cuestión de que si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. El hacer lo correcto es cuestión de naturaleza. Porque esa es nuestra naturaleza, porque somos hijos de Dios, es por naturaleza, tenemos una experiencia en Dios. En otras palabras, somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es simplemente el favor. Ser hijo de Dios no solamente, Señor, tú me vas a cuidar, me vas a sacar de esta pandemia. Ser hijo de Dios es tener la naturaleza de Dios. No solamente que cuando usted esté con el agua hasta el cuello, Señor, aquí estoy, Señor, mira, Señor, ayúdame aquí. No,
El ser hijo de Dios implica naturaleza, implica hacer lo correcto delante de nuestro Dios. Pero es importante que nosotros pensemos, ¿realmente estoy disfrutando la naturaleza de Dios? ¿O realmente solamente estoy yendo a la iglesia por imposición? ¿O estoy haciendo las cosas por fuerza? ¿O estoy haciendo las cosas, porque necesito hacerla, porque mi señora se enoja, porque tengo pleito con mi esposo? Es por eso que lo está haciendo. No sirve de nada, porque tarde o temprano se va a cansar. Dice la Biblia, de acuerdo a San Juan, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Nacer de nuevo es una experiencia, es poseer la naturaleza de un hijo de Dios. Cuando usted tiene la naturaleza de un hijo de Dios, entonces se da cuenta que el ser hijo de Dios, no, me va a cuidar Dios. No, Dios me va a proveer. No, Dios me va a cuidar. Claro que te va a cuidar. Claro que te va a proveer. Pero ser hijo de Dios es parecerse a Dios. Es compartir esa naturaleza. Eso es lo que Pablo estaba tratando de enseñar a la iglesia de Corinto. Eso es lo que Pablo estaba tratando de enseñarle a la iglesia de Corinto en 2 de Corintios capítulo 5 versos 17, que es un texto conocidísimo. Yo sé que usted se lo va a saber. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, oiga, ponga atención, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Tiene una nueva naturaleza, hermano. Tenemos una nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Luego, ¿qué más sigue diciendo? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, eso es lo que Jesús estaba tratando de decirle a Nicodemo. Y Pablo nos los explica, tal vez con palabras diferentes, y nos hace entender la misma verdad. Si usted está en Cristo, debe ser una nueva criatura. Si usted está en Cristo, por eso es que dice, si alguno está en Cristo, no es que todos, porque no todos los que están en la iglesia, tal vez han tenido esa experiencia con Dios. Tal vez les gustan los cantos, tal vez les gusta aplaudir, tal vez les gusta la música, tal vez les gusta eso, pero realmente no tienen esa naturaleza de agradar a nuestro Dios. Ahora, en el verso 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, esto nadie lo compró, humanamente hablando. Esto nadie se lo mereció. Dios nos los dio, hermanos. Dios nos los dio. Nos dio ese regalo maravilloso de ser hechos hijos de Dios. Pero nos implantaron una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos hace hacer lo correcto delante de Dios. Esa nueva naturaleza nos hace dejar lo incorrecto delante de Dios. Por eso es este mensaje en este tiempo tan difícil. Piense por un momento, hermano. Dios te ha reconciliado. Piensa por un momento. Dios ha hecho tantas cosas por ti. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos disfrutar la bendición de Dios. Podamos disfrutar de esa paz, de esa comunión con nuestro Dios. Si hay algo que estamos haciendo incorrecto, vamos a dejar de hacerlo. Si hay algo que estábamos dejando de hacer, o tal vez hay algo que no estábamos haciendo por X razón, por flojera, por pereza, por indiferencia, por lo que sea, recuerda un poquito. Usted que ha tenido una experiencia con Dios, usted que ha tenido una experiencia con el Señor de la gloria, tiene una nueva naturaleza, y su nueva naturaleza le exige que vuelva a hacer lo que dejó de hacer, que deje de hacer lo que debe dejar de hacer. En otras palabras, su nueva naturaleza es: vamos a agradar a Dios, vamos a buscar de Dios, vamos a esforzarnos, vamos, en medio de lo que estemos pasando, vamos a hacerlo. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo, somos nuevas criaturas en Dios. Pero hay algo bien importante. Note lo que dice el apóstol Pablo en el verso 20 del mismo 2 de Corintios capítulo 5, verso 20.
El verso 20 dice, mire, escuche bien, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, y al último dice, reconciliaos con Dios. En otras palabras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso Dios lo hizo. Lo hizo a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos salvó. Él nos redimió. Voy a usar la palabra que usa Pablo aquí. Nos reconcilió con Dios. Nos reconcilió con el Padre. De modo que usted es una nueva criatura. De modo que usted es una nueva persona. Hermano, es el tiempo de restaurar los corazones. Es el tiempo de restaurar las oraciones. Es el tiempo de restaurar nuestra obediencia. Es el tiempo de restaurar lo que habíamos perdido. Es el tiempo de hacerlo. Y escucha el gemir, escucha el clamor del Espíritu Santo de Dios a la iglesia de hoy. Reconciliaos con Dios. Esta es la palabra que Dios había traído a mi corazón. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Yo no sé lo que usted esté haciendo. Yo no sé lo que usted esté atravesando. Tal vez, hermano, yo le he compartido un poquito de lo que estamos atravesando. Pero eso no es importante. Lo más importante en todo esto es reconciliaos con Dios. Vamos a buscar de Dios. Vamos a humillarnos delante de Dios. Vamos a humillarnos, pero no porque Dios, no porque alguien nos esté presionando, no porque alguien nos los esté exigiendo, sino porque en nosotros hay una nueva naturaleza, la naturaleza de un hijo de Dios. Recuerda, en el nacimiento de la carne tú te pareciste a tus padres, pero en el nacimiento del Espíritu tú te pareces a tu Padre Celestial. Hacer las cosas buenas o malas, hacer las cosas correctas delante de Dios, es cuestión de naturaleza, no es cuestión de presión, no es cuestión de fuerza, no es cuestión de mente, es cuestión de naturaleza. Y si usted está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, reconciliaos pues con Dios. Yo les invito, ahí donde están, este día sábado, vamos a reconciliarnos con Dios. Señor, perdónanos, Señor. Si algo hemos hecho mal, si algo no hemos hecho ya, perdónanos, Señor. Perdónanos y de corazón te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor, que nos perdones. Señor, ayúdanos. Permite que nuestra nueva naturaleza como hijo de Dios, como tus hijos, sea reactivada en nosotros y podamos hacer las cosas correctas. Pido, Señor, por mis hermanos. Pido por aquel hermano que tú lo estás llamando en estos días. Pido, Señor, por mi hermana que está pasando momentos difíciles, para que le ayudes. Por favor, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que nos bendigas. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, pues esta ha sido una palabra, una reflexión de una palabra. Les pido que mediten en la palabra de Dios. Les mando un abrazo en el Señor desde acá. Gracias por estar orando por nosotros. Le pedimos que lo sigan haciendo. Oremos unos por los otros para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Así que Dios les bendiga. Ha sido un placer y una bendición poderles haber grabado este video. No es en vivo, pero lo voy a seguir haciendo porque un pastor no puede dejar de alimentar las ovejas y siempre hay un pasto delicado para ustedes. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta la próxima. Amén.